Ok, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las inflorescencias, pero antes de entrar a hablar, quiero tomar varios puntos que son importantes que quiero que quiero que todos tengan presentes en esta mañana, y son conceptos muy básicos. Por ejemplo, el concepto de las flores, y nuevamente voy a retomar el mismo concepto anterior, y es que las flores son hojas, y que básicamente son hojas modificadas, son hojas que provienen de las hojas, ¿cierto? Tienen su sistema vascularizado, y lo que veíamos, por ejemplo, en la charla sobre la evolución de las flores, básicamente lo que podemos ver es que las hojas, una hoja laminar, ¿cierto? Tiene un esporangio, y de ese esporangio poco a poco se fueron doblando y finalmente generaron una flor. Ahora, importante es entender, por ejemplo, toda esta estructura, que básicamente es una composición de muchas flores, que básicamente es lo que denominamos como una inflorescencia, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esos aglomeramientos o de esa aglomeración, ¿cierto? Que son las inflorescencias. Eh, las inflorescencias básicamente son, como les mencionaba, una aglomeración de flores, ¿cierto? Y esa aglomeración de flores está dispuesta básicamente sobre una pequeña rama. Y en esencia, la disposición de esas flores en esa rama va a ser variada, así como vemos variaciones, por ejemplo, dentro de las hojas. Aquí también vamos a comenzar a ver un montón de variaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero hablar en primer lugar que tenemos un grupo de hojas que son las llamadas, un grupo de flores que son las llamadas flores solitarias. Y cuando hablamos de una flor solitaria, hacemos referencia a una flor que mejor dicho, a una flor única en toda una rama. Y por el contrario, ya hablamos de inflorescencias cuando una rama está constituida por más de una flor. Y cuando hablo de rama, obviamente quiero referirme a ramas florales. Entonces tenemos básicamente que las inflorescencias pueden ser también de dos partes. Ya entrando un poco en el concepto de inflorescencia, vamos a determinar que las inflorescencias tienen dos partes. Una primera es que las inflorescencias pueden crecer de forma axilar, y cuando me refiero a forma axilar es que la inflorescencia va a crecer, o las flores solitarias, perdón, van a crecer básicamente en la parte axilar de una planta. Y tenemos flores solitarias que son terminales, es decir, las vamos a encontrar en la parte superior de una planta, ¿no? Entonces, esas son las flores solitarias. Al igual que una flor solitaria, una inflorescencia, por ejemplo, también la vamos a encontrar con este tipo de disposición. Entonces, ya que tenemos clara la diferencia que hay entre una flor solitaria, ¿cierto? Que es solamente una flor por una rama, y que las inflorescencias es una rama compuesta de diferentes flores o con varias flores. Pues quiero darles un concepto un poco más preciso, y es el siguiente. Una inflorescencia básicamente es un sistema de ramas en espermatofitos destinados a la formación de flores. Básicamente eso es una inflorescencia. Y se encuentran claramente delimitados respecto al área vegetativa. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir en esencia es que siempre vamos a encontrar a las ramas florales completamente independiente de las ramas vegetativas. Y eso es algo sumamente importante, porque lo que esto nos muestra básicamente es que hay una clara distinción, ¿cierto?, entre las partes reproductivas de una planta con respecto a sus partes vegetativas.
Ahora, ya que entendemos que las inflorescencias y las flores siempre van a estar en una parte diferente de la planta en comparación a toda la parte vegetativa, quiero hablarles un poco sobre las partes de una inflorescencia. Entonces, una inflorescencia es lo que vemos aquí en esta imagen, y lo que usted puede notar básicamente es que una inflorescencia está constituida por un raquis, ¿cierto? Este es el tallo básicamente. Aquí vemos un pedúnculo y vemos un raquis. Básicamente ese es el raquis, que es donde se van a adjuntar todas las pequeñas flores. Tenemos básicamente la que tienen unas brácteas que se encuentran en la base de la inflorescencia y unas brácteas modificadas que se encuentran hacia cada una de las flores, que se conocen como bracteolas. La estructura que sostiene a una parte de la inflorescencia se le conoce como pedúnculo, y a la estructura que sostiene a la flor particularmente se llama pedicelo. Antes de entrar básicamente a la inflorescencia, tenemos las hojas vegetativas que se encuentran en la parte inferior de la inflorescencia. Entonces, los pedúnculos como tal son ramificaciones primarias de los tallos, y quiero aclarar lo siguiente. En esta imagen que vemos, esto es lo que se conoce como una inflorescencia compuesta o compleja, y acá vemos una inflorescencia sencilla. Por eso acá vemos que este es el pedúnculo, lo que señalo con el mouse, y aquí vemos el pedúnculo, ¿no? Pero esto como tal es una inflorescencia que puede ser considerada en algunos puntos como una inflorescencia compuesta. Entonces tenemos el pedúnculo, que son ramificaciones primarias de los tallos. Aquí tenemos la ramificación del tallo. Los pedicelos, que son ramificaciones secundarias. Básicamente son secundarias porque luego de tener la ramificación primaria, que es el pedúnculo, luego viene una segunda ramificación, que es por donde va a surgir básicamente la inflorescencia. Y las brácteas, que son hojas modificadas, ¿cierto?, que se encuentran en el eje principal o en el pedúnculo, en la parte inferior del pedúnculo. Y las bracteolas, que son hojas modificadas sobre los ejes secundarios, es decir, que se encuentran básicamente hacia los pedicelos. Ahora, al igual que les contaba, por ejemplo, en toda la variación que existe, lo que se ha observado en la evolución de las flores, y lo que se ha observado, por ejemplo, en todas esas novedades evolutivas dentro de las flores para la polinización, pues también surgen diferentes preguntas en el caso de la inflorescencia, ¿no? Preguntas tales como ¿por qué tanta variación morfológica dentro de las flores? ¿Por qué tanta variación en la composición de las ramas florales de una planta, ¿no? Entonces, vamos más adelante a discutir un pequeño artículo que les voy a dejar para que ustedes puedan analizar y entender los tipos por qué existen tantos tipos de inflorescencias. Entonces, podemos pensar que las inflorescencias las podemos dividir en dos grandes grupos: inflorescencias de tipo simples e inflorescencias de tipo compuestas. Las inflorescencias de tipo simples pueden ser denominadas como indefinidas, abiertas, centrípetas o racemosas, pero también como definidas, cerradas, centrífugas o cimosas. Ojo a lo siguiente, todas son exactamente lo mismo, es decir, son sinónimos. Una inflorescencia simple también se le puede decir indefinida, y es un sinónimo de indefinida, abierta o centrípeta o racemosa. Y una inflorescencia definida también es un sinónimo de una inflorescencia cimosa. Entonces podemos, en muchos ámbitos se le conoce a las inflorescencias simples, o le llaman, más que indefinidas o definidas, se les llama racemosas o cimosas, por ejemplo. Para definir, por ejemplo, las racemosas son aquellas en las que el eje principal no produce rápidamente una flor, sino que continúa creciendo de forma teóricamente indefinida, originando flores laterales siempre. Por el contrario, una flor cimosa son aquellas en las que el eje principal cesa pronto en su crecimiento, rematando en una flor, mientras que el desarrollo de las estructuras continúa por medio de brotes laterales originados debajo de ella. Eso quiere decir que una flor indefinida puede que no tenga una flor terminal, mientras que una flor cimosa, ¿cierto?, va a tener una flor final que va a
culminar el crecimiento de esa inflorescencia. Vamos a ver un par de ilustraciones. Aquí vemos unas inflorescencias que son racimosas. Fíjense que una inflorescencia racimosa, y aquí hay varios tipos en los que pensamos en el racimo, ¿cierto? En la espiga, en la espiguilla y en el espádice. Ahorita vamos a ver las diferencias que hay entre estas, pero lo que me interesa que note usted es que no hay una flor terminal. Fíjense que en la parte apical de la inflorescencia carece de una flor. Las flores básicamente crecen de manera lateral sobre el pedúnculo, ¿cierto? Pero no tenemos flores en la parte terminal del pedúnculo. Por eso se le llama inflorescencias, ¿ciertos? Que son abiertas, siempre van a estar en crecimiento. Dentro de las inflorescencias racimosas, entonces tenemos el racimo, la espiga, el lamento, el espádice. Aquí las diferencias son sumamente sencillas y lo que quiero que ustedes noten es la presencia, ¿cierto? Recuerden que hablamos del pedúnculo y el pedicelo. Una inflorescencia en racimo son flores que van creciendo de manera lateral sobre el pedúnculo, pero tienen precisamente un pedicelo. Miren, aquí está la presencia del pedicelo. Una flor, por ejemplo, en espiga, son flores que están creciendo sin pedicelo. Y una flor en lamento, que es esta que podemos observar, es una flor que está creciendo de manera al revés. Es prácticamente una espiga, pero que va hacia abajo. Fíjense que la espiga va creciendo hacia arriba. Y en el lamento, fíjense que la dirección de las bracteolas, que son las que podemos ver en esta sección, va creciendo hacia la tierra, va creciendo hacia la dirección de la tierra. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que sería un racimo. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería un lamento y aquí vemos un ejemplo de lo que sería una espiga. Y esto lo que tenemos aquí es un espádice, ¿cierto? Que también es una inflorescencia que está creciendo sobre su pedúnculo sin pedicelos, pero carecen, por ejemplo, de bracteolas y están todos rodeados por una gran bráctea grandísima, ¿cierto? Que se le conoce como espádice, que ya lo veíamos anteriormente en la parte de las flores. Por el contrario, una inflorescencia racimosa, ¿cierto? Otros ejemplos de inflorescencias racimosas, tenemos los corimbos, tenemos las umbelas y tenemos las cabezuelas. En las umbelas, por ejemplo, no es tan visible particularmente la flor, el crecimiento terminal, a diferencia del corimbo, donde sí se observa la presencia de ese crecimiento o la ausencia de esa flor en el crecimiento terminal. En el caso de las cabezuelas, porque es un capítulo, ¿cierto? Y ellas van a seguir creciendo al interior del capítulo, pero tampoco son tan notorias. Aquí vemos un poco más el detalle en estas inflorescencias racimosas. Aquí vemos básicamente, ¿cierto? El capítulo, ¿cierto? Acá vamos viendo la umbela y aquí vamos mirando el corimbo, perdón, que es la estructura 5. Aquí vemos la cabezuela y las cabezuelas son típicas de una familia que se denomina Asteraceae, la familia del diente de león, la familia del girasol. Aquí vemos básicamente un corimbo, que es esta imagen que vemos acá. Aquí están creciendo las dos bracteolas y aquí vemos básicamente la umbela, que es esta que tenemos acá, y aquí vemos el corimbo, un ejemplo del corimbo. Aquí quiero particularmente hablar de estas inflorescencias especiales, que son los capítulos o las cabezuelas de las Asteraceae, y quiero que preste mucha atención a esta flor porque lo que usted ve normalmente en el mundo romántico, normalmente uno coge una pequeña flor de una Asteraceae y comienza a arrancarle eso que la gente cree que son pétalos, ¿no? Por eso tal vez no le funciona el si me quiere o no me quiere. Entonces comienzan si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere y terminan con si me quiere siempre, ¿no? Fíjese que esa estructura que usted arranca o que arrancó de niño o que alguien arrancó en algún momento no son pétalos, son básicamente son brácteas florales, son brácteas modificadas, ¿cierto? Que sirven para atraer a los polinizadores como las abejas. Miren que hay una tendencia en muchos de estos grupos a hacer flores de tipo amarillas o las brácteas son amarillas porque ellas son principalmente polinizadas por abejas. Aquí vemos, por ejemplo, este es el receptáculo, que es toda esta parte inferior. Este es el pedúnculo y el receptáculo, ¿cierto? De todas las inflorescencias. Esto que vemos aquí es una bráctea modificada que se le llama involucro,
¿cierto? Que es una bráctea de color verde. Y tenemos, por ejemplo, las dos tipos de flores. Estas flores que se encuentran en la parte interna se les llama flores tubuladas o tubulosas, y en la parte externa vemos flores que se llaman flores liguladas. Se le llaman flores liguladas porque ellas tienen una pequeña bráctea modificada que está creciendo a su lado, y esa bráctea se le llama lígula. Entonces por eso se le conoce como una pequeña flor ligulada. Aquí vemos un poco más el detalle. Estas son las lígulas, ¿cierto? Esas brácteas modificadas que vemos aquí, las lígulas de las flores que se encuentran en la parte externa. Aquí vemos nuevamente el receptáculo, aquí vemos el involucro de estas brácteas también. Vemos las flores inmaduras que se encuentran hacia el centro. Aquí vemos las anteras, básicamente, y alcanzamos a ver un poco los estigmas. Fíjense que es una inflorescencia. Muchas de estas flores son bisexuales sin ningún problema. Otras inflorescencias particulares, que son inflorescencias racimosas especiales, es la espiguilla y la espícula, que son muy típicas de los pastos. Los pastos, ¿cierto? Donde se encuentran muchas especies, por ejemplo, como el arroz, muchos cereales, ¿cierto? Que hacen parte de los pastos. Las inflorescencias son muy particulares porque ellas tienen varias estructuras que vamos a mirar aquí en esta imagen. Por ejemplo, tienen básicamente las anteras. Aquí tenemos las anteras con sus estambres. Ellos son caedizos o son pedunculares, muchas veces se caen. Tenemos aquí los ovarios y los estilas, los pistilos, por ejemplo, son plumosos, y eso es una característica. Las no tienen como tal pétalos ni sépalos, sino que tienen partes florales muy particulares. Por ejemplo, vemos que hay una flor que se encuentra en la parte inferior, o perdón, una estructura floral que se encuentra en la parte inferior que se llama lema. Tenemos esta que se encuentra en la parte superior que se llama la pálea, y tenemos estas dos partes que están hacia la parte inferior, estas dos que vemos acá, que son dos pequeñas partes florales que se les llama gluma. Aquí vemos un poco mejor detalle. Nuevamente aquí tenemos el lema, ¿cierto? La pálea, que es esta flor. Usted dirá, profesor, pero ¿cómo sabemos si son superiores o inferiores? Y para corregir, el lema es la que se encuentra hacia la parte inferior y la pálea es la que se encuentra a la parte superior. Me refiero a partes superiores a que a la pálea es la que recibe el sol y la lema es la que se encuentra por debajo de la inflorescencia. Aquí vemos el ovario y fíjense, aquí hay dos pequeñas estructuras que pueden considerarse como dos pétalos modificados o tépalos modificados, que se les conoce como lodículas. Se encuentran hacia la parte interior. Estas son las lodículas. Entonces esta es la pálea y el lema, ¿no? Y aquí tenemos las glumas, que son estas dos partes florales que se encuentran hacia la parte inferior de una de estas flores. Aquí, en tono de resumen, tenemos que entonces dentro de las inflorescencias racimosas se encuentra el racimo, la espiga, el corimbo, el espádice, la umbela, el capítulo y la espiguilla. Ahora tenemos las inflorescencias cimosas. Fíjese que en esta ilustración, por ejemplo, usted nota que siempre va a haber una flor en la parte terminal, y eso evita que la inflorescencia siga creciendo hacia arriba, ¿no? Sino que la inflorescencia tiene un tamaño limitado en comparación a las racimosas. Aquí tenemos varios tipos, por ejemplo, vemos el dicasio, la cima dicótoma, porque se está dividiendo. Si usted nota en esto que le señalo con el mouse, usted puede detallar básicamente que una inflorescencia crece una flor pequeña, ¿cierto? Y luego se divide a dos pequeñas o dos subdivisiones en la parte lateral. Tenemos una cima helicoide porque va creciendo de forma helicoidal, y una cima de tipo escorpiónide porque vemos que básicamente la cima comienza a ser peduncular, y esa forma en la cual caen es lo que básicamente genera esa cima escorpiónide. Entonces, dentro de estos ejemplos que vemos, ¿cierto?, de las cimas, aquí hay varios ejemplos donde podemos ver, por ejemplo, estas que son cimas dicótomas. Mire que la cima, la flor principal, por ejemplo, puede ser más pequeña
o puede ser un poco mayor, pero la tendencia va a ser exactamente igual, ¿no? Aquí hay una forma en la cual les explico en teoría evolutiva cómo pudo surgir una inflorescencia helicoide y una inflorescencia escorpiónide. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen, ¿cierto?, en la cual tenemos un dicacio simple y aquí vemos un dicacio compuesto. Si tenemos un dicacio simple, ¿cierto?, si al dicacio simple o al dicacio compuesto particularmente, por ejemplo, que es este que vemos acá, que vemos un dicacio dividido, eso es lo que se conoce como un dicacio compuesto o complejo. Básicamente, si en teoría se le removieran estas flores, esta flor y esta flor, tendríamos una cima helicoide. Y si le removiéramos esta flor, esta parte y esta inferior, tendríamos básicamente una cima escorpiónide. Se le conoce escorpiónide porque ella lo que hace es que tiene la apariencia como si fuera la cola de un escorpión. Mientras que la helicoide son esas flores pedunculares que hablábamos anteriormente. Son básicamente estas que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Que son estas cimas, estas son las escorpiónides, solamente que cuando uno esta flor la coloca en la dirección la dirección correcta, ella va a tener esa tendencia a parecer un pequeño escorpioncito o la figura de un escorpión, ¿no? Básicamente aquí vemos otras variaciones dentro de las cimas y es nuevamente de una cima compuesta. Tenemos la variación hacia un ripidium y hacia un drepanium. Un ripidio básicamente es una cima helicoide, pero la diferencia con una cima helicoide es que las flores todas van a terminar al mismo nivel altitudinal. Si se nota en esta imagen, por ejemplo, todas terminan hacia el final, sin importar, mientras que una cima helicoide normal, si miramos en esta imagen, por ejemplo, no todas van a quedar necesariamente hacia el mismo nivel. Miren que estas, por ejemplo, están un poco más abajo que esta, a diferencia, por ejemplo, de un ripidio que todas terminan hacia el mismo nivel. En el caso de un drepanium es un ejemplo de una inflorescencia de tipo helicoide normal o escorpiónide normal, donde las flores no necesariamente todas van a quedar dispuestas a la misma altura como lo vemos en el ripidio. Para hacer un pequeño resumen nuevamente, aquí tenemos los tipos de inflorescencias cimosas. Entonces tenemos el monocacio simple, ¿cierto? Que básicamente tenemos dos flores, un cincino, y eso es una flor muy particular, ¿cierto? Que es de un género de plantas, que es el cincino. Y lo que podemos ver básicamente es que es una cima helicoide. Tenemos el drepanio, tenemos el bóstrice y tenemos el ripidio. Ahora tenemos por otro lado, como les decía, ya salimos un poco de esa tendencia de tener inflorescencias simples. Ahora vamos al otro extremo, que son las inflorescencias compuestas. Una inflorescencia compuesta básicamente tenemos que hay de tipo panícula, tirso y umbelas. Y entonces miramos que básicamente es como si tuviéramos el pedúnculo normal y en vez de crecerle una pequeña flor, como ocurriría, por ejemplo, en un racimo, lo que tenemos que van a salir pequeños racimos y a eso se le conoce como una panícula. En el caso del tirso, vamos a tener básicamente exactamente lo mismo. En vez de salir una pequeña cima, lo que vamos a tener son varias cimas compuestas. Y en una umbela, en vez de tener solo una pequeña flor en forma de una sombrilla, vamos a tener varias. Entonces una panícula panójola, el eje principal se ramifica una o más veces y puede sostener racimos, umbelas, corimbos o espigas. En una umbela de umbelas es mucho más frecuente que la umbela simple. Este tipo de inflorescencia uno la puede observar más en la naturaleza más que una umbela simple. Y tenemos el caso del tirso, que está formado por un eje principal de crecimiento indefinido que produce lateralmente ramas con estructuras en cimas. Siempre vamos a tener, como les decía, un montón de cimas.
Nuevamente, aquí vemos las inflorescencias complejas que pueden, por ejemplo, tenemos monopodiales o racemosas, tenemos los dibotrios, que son racimos, umbelas en espigas o umbelas dobles, y tenemos también las panículas. Una umbela doble, aquí vemos, ¿cierto? La función del racimo doble, los racimos en espiguillas y las espiguillas dobles. Y aquí tenemos la panícula o la panoja, ¿no? Simplemente estas son modificaciones, pero básicamente es exactamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos que el eje principal se vuelve a dividir, hay una segunda ramificación del eje principal y esa segunda ramificación es donde van a surgir las inflorescencias. Dentro de las inflorescencias simpodiales o cimosas, recuerden que estas son inflorescencias de tipo monopodiales o racimosas, porque tenemos básicamente un pedúnculo principal que básicamente no tiene crecimiento de ninguna inflorescencia en la parte superior. Esto es similar a las flores simples racimosas. Y acá, por el contrario, tenemos inflorescencias simpodiales o cimosas, que son 3 o más inflorescencias parciales dispuestas en un verticilo debajo de una flor terminal. Esta es la flor terminal, este es el pedúnculo principal o la ramificación principal. Aquí vemos las ramificaciones secundarias, pero fíjese que la ramificación principal siempre va a terminar en una flor. Aquí vemos, por ejemplo, este se le conoce como Pleocasio, y aquí vemos un ejemplo que es el género Cissus. Tenemos dentro de las inflorescencias complejas los tirsos, que son inflorescencias parciales, es decir, dicáceos o monocáceos, pueden ser cualquiera de los dos. Aquí, por ejemplo, vemos un tirso abierto, es decir, un tirso racimoso, y aquí vemos un tirso cerrado. Se pueden encontrar los dos, y es un tirso, básicamente es un tirso compuesto. Hay unas inflorescencias de tipo particulares, por ejemplo, esta es una inflorescencia de tipo particular que veíamos en la clase de polinización, ¿cierto? O de evolución de las flores. Veíamos este tipo de inflorescencia particular, ¿cierto? Que vemos un ciatio aquí, básicamente, este sería el ciatio, perdón, que es una inflorescencia muy particular, y en este caso tenemos la inflorescencia del higo, ¿no? Donde vemos básicamente que tenemos todas las flores femeninas se encuentran hacia la parte inferior y los estambres o las flores masculinas de la flor del higo se encuentran hacia la parte superior en esta inflorescencia. En esa clase les comentaba un poco, ¿cierto?, de cómo funciona este proceso de polinización. Acá, por el contrario, tenemos una inflorescencia muy particular que se conoce como un ciatio, y aquí vemos básicamente que el ovario femenino o la flor femenina se va a encontrar siempre hacia la parte superior. Esta es la flor más femenina, miren, muy bonita, hermosa. Aquí se ve básicamente el ovario, aquí se ve el estigma, y mientras que las flores masculinas, fíjense que aquí las flores femeninas y masculinas son completamente independientes. Pareciera que estuvieran en la misma, que fueran la misma flor, pero la realidad es que son flores completamente independientes. Esta es una flor masculina compuesta por sus estambres y esta es la flor femenina. Este es un resumen de todos los tipos de inflorescencia que hemos visto, desde una espiga, desde un racimo, desde una panícula, un tirso y de una espiguilla. Y aquí vemos, por ejemplo, el sícono nuevamente, que es la flor del higo. Vemos el lamento, el espádice, ¿cierto?, que es esa inflorescencia que tiene la espata, el lamento, que es la inflorescencia cariza, o el dicacio. Este es el caso de un dicacio simple, por ejemplo. Y eso es todo por el día de hoy. Por favor, si tienen algún tipo de preguntas, no duden en hacerla y por favor la hace directamente dentro del WhatsApp. El día de mañana van a tener un taller. Ese taller va a ser un taller que va a estar colgado en Socrative para que usted lo desarrolle. Va a ser un taller vinculado a todo, a lo que son las flores, las inflorescencias y todo esto. Y la próxima semana vamos a culminar básicamente la parte teórica del curso, y vamos a estar viendo lo que son la semilla y la germinación, y con eso vamos a terminar toda la sección teórica del curso y básicamente vamos a entrar a mirar sus proyectos. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.